para evitar cualquier tipo de imprevisto. La coordinación allí de la delegada que autoriza en este momento Placer Romero. Ya se juega, hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Una jornada que podría ser de definición en la fecha 20 del campeonato. Juegan Tempeterí y Guaraní, le saca del fondo Pastiño. Recibió Esteche, busca compañía, la tiene Juan Esteche. Llega la compañía exterior y allí va para Malvacho, el centro cerrado. Jiménez la soltó y termina sacando sobre la línea a tiempo justo Guaraní. Reacción desesperada pero efectiva de Fernando Román. Mucho más cerca del arco rival que defendiendo el propio. Va por izquierda, avanzando, ganando metros. Maidana mete el centro. La desvió García Guerreño y pasa sobre el arco. Peligro, casi contra su valla. Justo pasa encima y no tenía control de los hechos García Guerreño. Al menos esa sensación me dio, Julio. La tiene Barrientos, va gestionando la ofensiva. Barrientos tocó por izquierda. Le pega bien Maidana y puede cargar. Alexandro y el centro con potencia. ¡Gol! Torales. ¡Gol! Richard Torales y un gran movimiento de anticipo en la suya, en su hábitat natural dentro del área con impulso y llegando de frente para acompañar la inercia de ese balón fantásticamente enviado contra el área de parte de Maidana, que ya había advertido en un par de oportunidades que sus envíos estaban cargados de veneno. Ahora, cortesía de Torales, Guaraní 1, Tempeterí 0. Muy buena gestión por parte de Guaraní. Todo arranca en una pelota compleja, o parecía ser compleja, en un Octavio Alfonso que está teniendo un buen partido. La dejó en juego para Esteche, mete al medio Juan Francisco, cortó Mansur, buen recorrido de marca. Piñatares ya descargó, tocó Fernández y la fue a buscar. Ramírez al vacío, esta es buena. Va Guaraní por el segundo en zona de definición, va el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Alan Romero arrancó a correr cuando vio el espacio abierto del centro para adelante. Diego Fernández encontró margen justo, muy bien Iván Ramírez para filtrar el pase y después Romero en el mano a mano, despiadado dentro del área, no perdona ahora. Guaraní amplía la distancia por Alan Romero y su gran velocidad. Guaraní 2, Tempeterí 0. Por Alan Romero, su gran velocidad y la frescura. Entender que el partido podía pasar de esta manera, más allá de que Paredes también ingresó recién al partido, marcó diferencias con la potencia, marcó diferencias con la velocidad y principalmente con el pase con ventaja que le cede Iván Ramírez. ¿Qué centro delantero está potenciando? 18 metros con respecto a la posibilidad de acertar el arco, de marcar el tanto de descuento. Tempeterí busca con William, toma impulso. ¡Candia! ¡Gol! ¡Gol! De Tempeterí, William Candia. Jerarquía, calidad y precisión. Al palo izquierdo la clavó al del arquero. Vio una vulnerabilidad allí y la explotó. William Candia pone Tempeterí 1, Guaraní 2. Con toda la intención de colocar el balón en esa zona y acortar distancias. Agustín Mansur. Chena da pasos para atrás a tiempo. Tiro libre de esquina para Guaraní. Buena respuesta de Chena, porque era exigente el remate de Mansur. Fíjense, toma, encuentra el espacio, saca el remate y la respuesta muy buena de Jorge Chena, que a buscar por arriba, a ponerla en alto, le pega Juan Rodrigo. Busca el empate en la última. Tempeterí recientemente descontó William Candia. Le pega a Rodrigo. Centro que se va abriendo. Cabezazo de Ramírez en defensa. Quedó para Paredes. Travesaño. Palo bonito para Guaraní. Tremenda volea de zurda de Alan Paredes. Y es el final del partido para el infarto. Cómo lo sufrió Guaraní al cierre. El travesaño le da 3 puntos de oro a Guaraní. Ganó el Aborigen por 2-1. Más que nunca, palo bonito para Guaraní, porque termina salvándose con esta acción. Era la última pelota, era el tiro de esquina. Rodrigo Rojas ejecuta bien, recoge el rebote como lo hizo a lo largo de este
Segundo tiempo, Tembetarú saca el remate y al travesaño. Al travesaño. Era la última pelota.